Buenos días. Esta mañana estamos muy alegres de que están aquí con nosotros para escuchar la palabra del Señor en esta reunión de las 9 de la mañana. Estamos felices de que cada uno está con nosotros y nos acompaña. Vamos a comenzar orando y poniendo este tiempo en las manos del Señor para escuchar su palabra y que sea Él quien nos hable. Pues la palabra es la que convence nuestros corazones y la que transforma también nuestras vidas para que podamos vivir de acuerdo a lo que el Señor nos manda. Así que oremos. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Queremos ser guiados por ti. Queremos, Señor, ser transformados por tu palabra. Pido, Señor, que uses tu palabra de manera poderosa. Líbranos del orgullo, líbranos, Señor, de pensar que ya lo sabemos. Quita los impedimentos en nuestros corazones que son tan frágiles y nos desviamos constantemente, Señor. Líbranos y te pido que nos hables, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces hoy seguimos en nuestro estudio del libro de Lucas, capítulo 2, y estuvimos estudiando la semana pasada sobre el nacimiento de Jesús, versículo 1 al versículo 7, y estuvimos viendo acerca del glorioso relato del nacimiento de Jesús, una historia que comúnmente escuchamos en Navidad, en diciembre, pero así como hablábamos la semana pasada, es una bendición que podemos escucharla en otro momento del año, porque esta es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que permanece para siempre. Así que esta es una bendición, que podemos escuchar la historia de la Navidad en enero, ayer, la semana pasada, todavía el último de enero, y hoy la que vamos a ver en febrero, hoy todavía es algo muy parecido o muy cercano a la historia de Navidad que conocemos. Es la historia de los ángeles y de los pastores, un pasaje conocido. Este pasaje, el centro de este pasaje, como vamos a ver, es Jesús. Jesús es el centro del pasaje. Todo habla acerca de Jesús y todo apunta a Jesús. El evangelio moderno habla acerca del hombre y el centro es el hombre y cómo el hombre se siente y que también el hombre actúa y lo que piensa Dios del hombre. Pero el evangelio bíblico, el evangelio verdadero, es el centro, es Jesús. Todo gira alrededor del Señor Jesús, y eso es lo que vamos a estar estudiando. Un hombre cristiano en tiempos antiguos dijo lo siguiente: yo sé una cosa, dijo él, yo soy un gran pecador, pero tengo un gran Salvador. Y eso es lo que vamos a ver hoy: la pecaminosidad del hombre y el gran Salvador que tienen todos los que reconocen su pecado y vienen a Jesús. Así que vamos a ver a Jesús en estos versos, como les dije antes. Y entre más estudiamos la Biblia, más nos damos cuenta, como dijo este hombre, de que somos pecadores, de que somos muy pecadores, pero nos damos cuenta de que más brillante que el pecado es nuestro Salvador Jesucristo, es el Salvador Jesucristo. Así que vamos a ir a Lucas capítulo 2, versículo 8 al versículo 20. Eso es lo que vamos a estar estudiando esta mañana, capítulo 2 de Lucas, versículo 8 al 20. Vamos a leer los versículos. Como les dije, es un pasaje familiar con nosotros. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre.
y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Así que en este pasaje vamos a pensar en, primero, cuál es el contexto de este anuncio; segundo, cuál es el contenido del anuncio; y también cuál es la respuesta a este anuncio. Así que versículos 8 y 9 nos habla del contexto de este anuncio. Dice que había pastores en la misma región. Estos pastores son pastores de ovejas, trabajan cuidando ovejas. Este era un trabajo común en Israel en estos tiempos, ¿verdad? Y probablemente nosotros también hayamos visto algunos pastores de ovejas aquí en Choluteca o cerca de Choluteca, o de alguna manera hemos estado cerca de algún pastor de ovejas. Y este era un trabajo común en Israel. Algunas personas famosas de la Biblia fueron pastores de ovejas. Moisés fue pastor de ovejas, David fue pastor de ovejas, Jacob fue pastor de ovejas también. Así que hay muchos hombres que fueron pastores de ovejas en la Biblia, como vemos en la Escritura. Parte del trabajo de estos pastores consistía en llevarles comida o llevarlos a donde estaban los pastos, consistía en llevarlos a donde estaba el agua. Parte de su trabajo también era cuidarlos de animales feroces como leones, como lobos, que podían entrar al rebaño y comer a una de las ovejas o atacar una de las ovejas. Por eso es que constantemente Jesús habla de los cristianos como ovejas, porque las ovejas tienen una peculiaridad, solo pueden seguir a su pastor. Si se desvían de seguir al pastor, entonces se pierden, andan por otros lados, se quiebran las patas, son animales muy frágiles. Entonces necesitan siempre ser guiados por el pastor y ser cuidados por el pastor. Así que estos pastores cuidaban de las ovejas, cuidaban del rebaño. También lo que hacían era en las noches llevarlos a un redil, que es una palabra que también hemos escuchado. Los llevaban a un redil, que es como un corral donde estaban las ovejas, y ahí las mantenían en la noche para que pasaran la noche. Si alguna se levantaba o algo, pues ellos iban y las cuidaban. Así que este es el trabajo de pastor de ovejas. Y lo que está diciendo este versículo es que habían pastores en la misma región. ¿De qué región habla? Está hablando de Belén. Si ustedes recuerdan, en los versículos anteriores hablaba de cómo Jesús nació en Belén. Entonces en la misma región, lo que está diciendo aquí es, estos pastores viven y trabajan cerca de la ciudad o del pueblo de Belén. Así que este es un trabajo común en Israel, y estaban trabajando en una noche normal. Era una noche normal para ellos, es lo que dice el versículo. Velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, estaban atentos, viendo las ovejas, cuidando las ovejas en una noche normal de trabajo. Así que no es que están sin hacer nada o están en la noche desvelándose de puro gusto, sino que están trabajando, y lo que están haciendo es cuidando las ovejas. Miren el versículo 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Así que están en sus labores normales, probablemente están contando alguna cosa que les ha pasado en su vida, o están hablando de su familia, o están viendo las ovejas, o están hablando de lo difícil que está la situación, y de pronto, dice el versículo, se aparece un ángel. La palabra ahí que dice, o la frase que menciona como se les presentó, la idea de que se les puso cerca. Se les puso cerca. Cuando vemos imágenes de este versículo en películas o en algún libro, vemos siempre al ángel en el cielo. Y aunque pudo estar en el cielo, no está tan lejos, sino que la idea es que está bien cerca. El ángel se les presentó bien cerca a los pastores. No sabemos cuántos pastores, pero sí sabemos que se les presentó un ángel del Señor. Así que está cerca de ellos. Cerca de ellos. Y ya ver a un ángel es algo increíble. Es algo muy interesante, según los relatos en la Biblia. Pero no solo ven al ángel, sino que hay algo que acompaña el ángel que todavía es más grande. Miren lo que dice el versículo. Dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Entonces, ¿qué es lo que rodea al ángel? La gloria del Señor. Así que no es solamente lo maravilloso que es ver al ángel, pero lo más grande de este anuncio y de este ángel es que se aparece la gloria del Señor. Es lo que dice el versículo. La gloria del Señor los rodeó. La gloria de Dios es una
Es una frase muy común, ¿verdad? Que escuchamos bien seguido en la iglesia y también fuera de la iglesia. Muchas veces la gente habla de la gloria de Dios como si la gloria de Dios fuera algo que cualquier persona puede ver. Pero todas las veces que las personas vieron la gloria de Dios, todas las veces los hombres se sintieron que estaban muertos, porque es algo muy grande lo que estaban viendo. Y todas las veces que vieron la gloria de Dios, Dios de alguna manera impidió que la gloria de Dios se viera completamente, porque si se viera completamente, entonces ningún hombre pudiera mantenerse en pie. Y eso es lo que hace Dios aquí, muestra su gloria, pero no la muestra completa, porque si no, entonces los pastores se mueren en el momento. ¿Qué es la gloria del Señor? ¿De qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es el total o la totalidad de sus atributos. Todo lo que representa a Dios está en su gloria. Esa es la gloria. Normalmente la gloria de Dios se ve manifestada como una gran luz brillante que se ve, ¿verdad? Y que los hombres les cuesta ver y no saben quién es el que les está hablando hasta que escuchan la voz o hasta que saben quién es el que se menciona. Entonces dice el versículo que está el ángel del Señor, pero el ángel está rodeado por la gloria del Señor y los pastores son rodeados por la gloria del Señor. Así que esto es algo maravilloso. Puede ser que no lo vemos tan grande, pero si nos imaginamos ahí, vemos a un ángel y de pronto el ángel también está rodeado de la gloria del Señor, una luz fuerte, lo cual los pastores seguramente estaban asustados. Y eso es lo que dice el versículo. Dice al final, el versículo 9, y tuvieron gran temor. Literalmente el versículo dice, tuvieron temor con temor grande. O sea que está enfatizando el temor. Tienen mucho miedo y no es para menos. Están en una noche tranquila, como siempre, trabajando, no hay nada, no se escucha bulla y de pronto aparece un ángel con una gran luz. Así que seguramente es algo que llenaría de miedo a cualquiera. Aún los que dicen que no tienen miedo de nada, se llenarían de ver esto. Así que está el ángel que aparece rodeado con la gloria del Señor y dice que tuvieron temor, con temor grande. Así que Dios envía a este ángel, y yo sé que hemos leído el pasaje antes y lo leímos ahorita. El pasaje habla del anuncio del nacimiento de Jesús. Así que Dios envía a estos ángeles, o este ángel primero, para que hable acerca del nacimiento de Jesús, para que anuncie el nacimiento de Jesús. Ya antes lo había anunciado a Zacarías, lo había anunciado a María, lo había anunciado a José, y ahora está escogiendo unos pastores que reciban el anuncio. Ahora, los pastores son personas interesantes. Los pastores en este tiempo no eran considerados como dignos. A los pastores se les consideraba como hombres sucios, hombres que no cumplen la ley, hombres rechazados por su trabajo. La mayoría de estas ovejas, porque el versículo 8 dice en la misma región, así que la mayoría de estas ovejas que cuidan los pastores son usadas para los sacrificios en el templo en Jerusalén, que está muy cerca de Belén. Así que este es un trabajo muy importante, pero la sociedad lo miraba como un trabajo de menos, Así que no es que ser pastor de ovejas era un trabajo malo, pero la gente lo miraba como algo degradante. Así que pudiéramos pensar que Dios manda el anuncio de su hijo, que está naciendo el rey del universo, lo va a mandar a las personas más importantes, en los palacios más importantes. Pero Dios no decide eso, sino que decide darle el anuncio a las personas que en la sociedad no tienen ninguna importancia según la sociedad. Así que Dios decide darle este anuncio a los pastores. Así que este es el contexto. Están los pastores en la misma región y son los que escuchan el anuncio. Ahora, ¿de qué trata el anuncio? Miremos versículo 10. ¿Cuál es el contenido del anuncio? Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Así que el ángel se presenta a ellos, viene de parte de Dios, trae un mensaje y lo primero que le dice es que no teman. Versículo 9 dice que tuvieron gran temor, así que el ángel seguramente les ve en las caras el temor y les dice: no teman, no tengan miedo. Si recordamos, eso fue lo mismo que le dijo el ángel Gabriel a Zacarías cuando Zacarías vio al ángel y le anunció el nacimiento de Juan el Bautista. Y fue lo mismo que le dijo también a María. El ángel Gabriel le dijo a María también que no temiera, porque todos han reaccionado con temor. Y aunque este no es el ángel Gabriel, o por lo menos no sabemos porque no se nos dice, el ángel le dice lo mismo, le dicen:
no temáis, no temáis, no temáis. Ahora, ¿por qué no van a temer? ¿Cuál es la razón de que no tienen que temer? Dice el versículo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Esa frase he aquí es la idea de, como nosotros decimos, dese cuenta, ponga atención, hey, eso es lo que está diciendo. Ese he aquí significa, hey, ponga atención a lo que le voy a decir, no se duerma, mire lo que yo voy a hablarle. Así que está hablando y está diciendo el ángel: esto es muy importante, he aquí, esto es muy importante, ponga atención a lo que voy a decir. ¿Qué es lo que dice? Os doy nuevas de gran gozo. Así que el ángel da unas nuevas. ¿Qué significa eso de nuevas? La palabra ahí nuevas tiene que ver con buenas noticias. Buenas noticias. Literalmente la palabra en griego es, o la podemos leer como evangelizomai, que es una palabra de la cual obtenemos nosotros evangelismo o evangelización, evangelio. Todo viene de ahí. Es una palabra común en el cristianismo, el evangelio. Así que lo que está diciendo el ángel es: les estoy dando nuevas, buenas nuevas de gran gozo. Les estoy dando el evangelio. Eso es lo que está diciendo el ángel. Les estoy dando el evangelio, algo grandioso. No solo son las buenas nuevas, no solo es el evangelio, pero dice buena o nuevas de gran gozo. El evangelio de gran gozo. No es simplemente gozo, sino el evangelio de gran gozo. El evangelio de gran gozo. Así que lo que va a hacer el ángel es anunciar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Versículo 11, un poquito más adelante lo dice. ¿Cuál es el evangelio? Pero aquí en el versículo 10 dice: aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Así que estas nuevas, este evangelio grande, que es de gran gozo, es para todo el pueblo. ¿Qué significa pueblo? Se está refiriendo a los pueblos que tienen la oportunidad de ser alcanzados con el evangelio. De eso está hablando. Los pueblos tienen la oportunidad de ser alcanzados con el evangelio, y todo el que cree en el evangelio se vuelve parte del pueblo de Dios. Todo el que cree verdaderamente en el evangelio se vuelve parte del pueblo de Dios. ¿Quiénes son los que creen? Son los del pueblo de Dios, los escogidos del Señor, que creen en las buenas nuevas. Así que para el ángel lo que está comunicando, son buenas nuevas, son grandes nuevas de gran gozo. Es el evangelio de gran gozo. ¿Por qué son buenas nuevas? Versículo 11. ¿Cuál es el mensaje? ¿De qué se tratan estas buenas nuevas? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Empieza con la palabra os, o que os ha nacido hoy. Esa os está hablando de ustedes. Lo que está diciendo el ángel es: ustedes, los pastores, los más rechazados, son parte de este pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque creen en el evangelio, creen en estas buenas nuevas, creen en lo que estoy hablando. Así que este mensaje es para ellos. Y dice que ha nacido hoy. Así que el mensaje para los ángeles no es mucho tiempo después, sino que en esa misma noche que Jesús nació, como estuvimos estudiando la semana pasada, en esa misma noche es cuando los ángeles se presentan delante de los pastores. Cuando vemos nacimientos en diciembre y aún películas, siempre vemos a los ángeles y vemos también a los magos. Pero eso no ocurrió el mismo día. Los únicos que llegaron el mismo día son los pastores, pero los magos, porque no dice el versículo que son reyes magos, los magos no llegan esa noche, sino que llegan después. Así que esa noche los ángeles se le aparecen a los ángeles y le dan a los pastores, los ángeles aparecen a los pastores y dan este mensaje. Ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Por los versículos anteriores que estudiamos la semana pasada, sabemos que la ciudad de David es Belén, donde nació David, la ciudad donde vivía David, y también la ciudad donde nació Jesús. Así que es la ciudad de Belén, esa es la ciudad de David, han nacido ahí. Y el ángel les dice que estas buenas nuevas están relacionadas con Jesús. Jesús es el centro de las buenas nuevas. Y lo que va a hacer aquí, lo que hace el ángel aquí, es que menciona 3 nombres o 3 títulos, podríamos decir, que hablan acerca de Jesús y de su obra, de su carácter y de su naturaleza. 3 nombres para describir a Jesús. Dice el versículo 11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuáles son los 3 nombres? Entonces, Salvador, Cristo y Señor. ¿Qué es lo que significan estos nombres? Vamos a pensar en cada uno de ellos. Cada uno de ellos muestra la grandeza del Señor Jesucristo.
Vemos estos títulos como algo común. Jesús el Salvador, Jesús el Cristo, Jesús el Señor. Pero realmente estos versículos y estos títulos tienen una gran verdad. Y si no comprendemos estos títulos, es muy difícil que comprendamos el Evangelio, es muy difícil que seamos verdaderos cristianos. Así que el primer título es un Salvador. ¿Qué habla o qué significa un Salvador? Un Salvador significa alguien que viene a liberar, alguien que viene a rescatar. Ahora, si hay un Salvador que viene a liberar a los que están oprimidos, ¿de qué son oprimidos? ¿O de qué los viene a liberar? Los viene a liberar de los pecados, de la culpa de los pecados, de los que van en camino en la condenación eterna. De eso viene a salvar. Ese es Jesús el Salvador. Salvar del pecado y salvar de la condenación eterna. Oye, el Evangelio moderno dice que es falso. Dice que Jesús vino a salvar de la pobreza y Jesús vino a salvar de que usted no se siente realizado. Jesús no viene a salvar de eso. Jesús no viene a salvar de la pobreza, ni de que no se siente realizado, ni viene a salvar nuestra vida para que nos sintamos mejor. Jesús viene a salvar a los hombres de sus pecados. Eso significa Salvador, viene a salvar a los oprimidos. Este nombre ya se dio antes. Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 1. Es el anuncio que el ángel le da a José, padre legal de Jesús. También este pasaje lo vimos aquí en diciembre en la iglesia. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué dice el versículo? Entonces le dice, este ángel Gabriel le dice a José que el nombre que tiene que ponerle es Jesús. ¿Por qué? Porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Así que Jesús significa Salvador. Cuando dice en Lucas entonces que tiene el nombre de Salvador, está diciendo es el sinónimo de Jesús. Salva a las personas, ¿de qué? De su pecado. Pero no salva a todas las personas. El versículo dice muy claro aquí, él salvará a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? No está hablando de los judíos solamente, pero está hablando de los judíos que creen en el Señor, pero también de los gentiles, de los hondureños, de los chinos, de los americanos que creen en el Señor. De eso es lo que está hablando, de su pueblo, lo que el Señor ha escogido. De eso está hablando. Salva a su pueblo de sus pecados. Así que volviendo a Lucas capítulo 2, primer título es un Salvador. ¿Quién ha nacido ahorita en Belén? Dicen los ángeles. El ángel es el Salvador. El Salvador salva a su pueblo de sus pecados. Después dice un Salvador que es Cristo, el Señor. Primero dice Cristo. ¿Qué significa Cristo? Cristo es la palabra en el idioma griego que corresponde a la palabra en hebreo, Mesías. Mesías. ¿Qué significa el Mesías? El Mesías significa ungido. ¿Y qué significa Cristo entonces? El ungido. Así que este nombre significa el ungido. En el Antiguo Testamento vemos que se ungía, ungir es poner aceite sobre la cabeza, se ungía a los reyes, se ungía también a los sacerdotes, se ungía a los profetas. ¿Qué significa o para qué los ungían? Los ungían porque eso significaba que este era algo que Dios estaba ordenando para que cumplieran un mandato de Dios. Eso significa ungido. Así que, ¿qué significa Cristo? Significa el ungido de Dios, el ungido de Dios, el ungido de Dios, que significa que Dios ha puesto a Jesús para que cumpla la tarea y la labor de Dios. Eso es lo que significa, es el ungido de Dios para cumplir la labor que Dios le ha encomendado. Así que el Mesías ha llegado a la tierra para cumplir la labor del Señor, Él es el ungido del Señor. El libro de Daniel capítulo 9 versículo 25 habla de cómo el Mesías llega a la tierra para cumplir la obra de Dios. Isaías capítulo 9 versículos 6 al 7, en versículos que conocemos también comúnmente en Navidad, hablan de que este niño que va a nacer es el Padre Eterno, es el Padre Eterno. Así que esos nombres significan esto, es el ungido. Este que va a nacer es el ungido de Dios, es el Cristo, es el Mesías.
El Mesías era el libertador que esperaban los judíos. Ellos esperaban un libertador, y eso lo vimos hace 2 semanas cuando Zacarías en su alabanza a Dios está diciendo: nos ha levantado un poderoso Salvador, nos ha levantado el hombre Dios que va a libertarnos. ¿De qué nos va a libertar? Nos va a libertar del pecado. Así que el Mesías no es algo nuevo para los judíos, sino que es algo que ellos tienen en su mente. Viene el libertador que nos liberta de nuestros pecados, el ungido del Señor, el Salvador. Y después de ese Cristo, el Señor, su último título, Señor. La palabra Señor en la Biblia se usa diferente a como nosotros la usamos. Nosotros la usamos para hablar de respeto, ¿verdad? El Señor tal, o cuando no conocemos a una persona le decimos Señor. Pero en la Biblia esta palabra significa algo diferente. La mayoría de veces que esta palabra se usa en la Biblia habla de un amo o un dueño. Un amo, un dueño, alguien que es soberano sobre otros, alguien que tiene el control absoluto de los demás. Eso es. Así que cuando decimos que Jesús es el Señor, estamos diciendo que Jesús está sobre todos y Él es el verdadero dueño de todo y de todos. Ahora, también la frase el Señor no significa solamente que Él es el amo de todo, pero también significa que Jesús es Dios. Así que cuando decimos Jesús es el Señor, estamos hablando Jesús es Dios. Jesús es Dios. Eso es lo que se declara en este verso y es lo que se declara a la luz de todas las Escrituras. Jesús es Dios. Jesús no es solamente un hombre moral, Jesús no es solamente un hombre que habló cosas buenas, un ejemplo a seguir, alguien que se sacrificó por la humanidad, alguien que debe ser un ejemplo en la sociedad. Jesús no hizo solamente eso. Jesús es Dios. Y esta es la verdad central del cristianismo. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Una persona que no entiende que Jesús es Dios, que no cree que Jesús es Dios, no puede ser un cristiano. No puede ser un cristiano. Eso es lo que enseña la Biblia. Hay muchos hoy en día que se presentan como cristianos. Muchas religiones se presentan como cristianos. Y empiezan a hablar de que creen en Dios. Sí, yo creo en Dios, Dios es amor, Dios aquí, Dios allá. Pero cuando les preguntamos acerca de Jesús, Jesús es un buen profeta. Jesús es un hombre interesante. Pero no creen que Jesús es Dios. No son cristianos. Se denominan cristianos, pero no son cristianos. La verdad central del cristianismo es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y podemos pensar, no, eso no lo tenemos aquí en Choluteca. Hay un montón aquí que se presentan así como cristianos, pero no creen en Jesús como Dios. En esta ciudad y en todo Honduras. Pero Jesús es Dios. Y otra vez les recuerdo, esa es la frase central del cristianismo. Jesús es Dios. Si usted cree en Jesús como un buen hombre, como alguien que enseñó, pero no cree en Jesús como Dios, entonces no puede ser salvo. No es un cristiano. Vamos a compararlo con unos pasajes de las Escrituras para que miremos que el Señor dice esto y no soy yo. Vamos a ir a Primera de Juan, un poco más adelante, hacia el final. Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2, está antes de Segunda de Juan, antes de Tercera de Juan, Judas y después el último Apocalipsis. Primera de Juan, que está después de Segunda de Pedro. Primera de Juan capítulo 2. Miren cómo dice él, inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Juan 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo, el que niega que Jesús es Dios. Ese es el mentiroso. Eso es lo que dice Dios. Es el anticristo, el que va en contra del Señor. Algunos dicen, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero no creo en Jesús. Creo en el Dios verdadero, pero no puedo creer en Jesús. El versículo dice que esto es imposible. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que niega a Jesús no puede ser alguien que cree en Dios. Es imposible. Es imposible.
Por eso la frase Jesús es el Señor significa Jesús es Dios, el Dios verdadero. Unas hojas más adelante vamos a Segunda de Juan. Segunda de Juan, miren cómo lo pone aquí el mismo apóstol. Segunda de Juan, que solo tiene un capítulo. Así que vamos a leer el versículo 9. Segunda de Juan 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que no persevera en la doctrina de Cristo, el que no se mantiene en la doctrina, el que no se mantiene en lo que Jesús ha enseñado y los apóstoles han enseñado, dice el versículo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. No, pero eso es lo que la Biblia enseña. Esta es la verdad. Esta es la verdad de Dios. Que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Así que decir que Jesús es el Señor no es simplemente un título bonito, sino que esta es la centralidad del cristianismo. Es lo central del cristianismo. Así que Jesús es el Señor, Jesús es Dios. Volvamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 2. Entonces el ángel les dice que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que esto es lo que el ángel le dice a los pastores, les está dando las buenas noticias, les está diciendo qué es el Evangelio, en dónde está el Evangelio, en dónde se centra el Evangelio, en la persona y obra de Jesús. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Así que cuando hablamos de compartir el Evangelio, ¿qué estamos diciendo? Que vamos a compartir de Jesús, que Jesús es el Salvador y Él es el Señor. Eso es lo que compartimos. Jesús es el Salvador de sus pecados y Jesús también es el Señor. Jesús es Dios. Así que esto es lo que el ángel anuncia. Nuevas de gran gozo, que ha nacido el Mesías, que es el Salvador, el Señor. Versículo 12, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. No hay un mandato del ángel para decirle a los pastores que vayan a busquen a Jesús. No les dice el ángel, pero les dice cómo lo van a encontrar. Así que no les dice que tienen que ir, pero les dice cómo lo van a encontrar. Y más adelante lo que vemos es que los pastores no se pueden quedar ahí viéndose las caras. Tienen que moverse, no se pueden quedar ahí, tienen que moverse. Entonces, aunque no reciben el mandato directo del ángel, saben que no pueden quedarse ahí. Y el ángel les dice cómo va a estar. Y es lo mismo como vimos en el versículo 6, en el versículo 7, como María puso a Jesús, lo puso envuelto en pañales y lo acostó en un pesebre. Así que es la señal que le da, lo van a encontrar de esa manera. Lo van a encontrar de esa manera. Ahora miremos el versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Así que de repente, de pronto, había un solo ángel y de pronto aparece una multitud de ángeles, de huestes celestiales. La idea es como un ejército. Lo que aparece ahí, un ejército de ángeles. No sabemos cuánto, pero es un ejército. El libro de Apocalipsis habla de cuántos ángeles alaban a Dios y dice millones de millones de millones. Así que no sabemos cuántos ángeles aparecieron aquí, pero dice una multitud, un ejército de huestes celestiales. Así que Dios no solo manda un ángel con su gloria, pero después manda un ejército de ángeles que alaban al Señor, que dan alabanza. Así que están dando un gran anuncio para la llegada del Rey. Al principio José y María estaban en un lugar pequeño, ahí nació Jesús, pero ahora Dios mismo se está encargando de darle a conocer a la gente de la mejor manera y de la manera más grande cómo está llegando su Hijo al mundo. Así que dice una multitud de huestes celestiales, un ejército de ángeles, de huestes celestiales. ¿Qué es lo que decía en versículo 14? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así que lo que están haciendo es alabando a Dios, están alabando al Señor por el nacimiento de Jesús. Eso es lo que hacen los ángeles. Hablan de la gloria que tiene Dios. Gloria a Dios en las alturas es la gloria más alta, lo más arriba. Están diciendo, Dios se merece y tiene toda la gloria es de Él. Gloria a Dios en las alturas. Hay un canto navideño muy conocido, tal vez nos recordamos de él, se llama Ángeles cantando están. Viene de este versículo. Los ángeles que están cantando o alabando a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas.
Salmo 29:2 dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Así que los ángeles están obedeciendo el mandato del Señor de ir, dar este mensaje, pero a la vez están alabando a Dios por lo que Dios ha hecho. Ha mandado al Salvador. Dice: gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Así que viene de lo más alto a lo más bajo. ¿Por qué? Porque dice: gloria a Dios en las alturas, en lo más alto, y en la tierra paz. En la tierra es lo bajo. En lo más alto, gloria a Dios en las alturas. Y en lo más bajo dice: y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Algunas versiones también de la Biblia lo ponen como: en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Pero lo que realmente dice en este versículo en el original es: en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Así que no dice en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, sino gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¿A quién da paz el Señor? A los hombres que Él ha escogido para salvación. A esos hombres son los que dan paz. Esta paz no depende de ningún hombre, ni depende de lo bueno que pueden hacer los hombres, sino que viene de Dios. La salvación es del Señor. La salvación no viene por las cosas que yo hago, porque yo me porto bien, porque no soy tan malo. La salvación solamente viene porque el Señor así lo ha decidido. Porque el Señor así lo ha decidido. Así que Dios da paz a los hombres que Él ha escogido. No depende de los hombres. Salvación es exclusiva de Dios. El hombre nunca busca a Dios. Es lo que dice Romanos capítulo 3. El hombre no busca a Dios. Nadie busca a Dios. Dios está buscando al hombre. Dios es quien busca al hombre. Así que esta paz es la paz verdadera. No es la paz del mundo. Hoy escuchamos mucho que tenemos que tener paz en nuestro interior, que viene por hacer las cosas que nos gusta. Y ahorita que pasó Navidad, todo el mundo habla del espíritu navideño. Perdonémonos unos a otros, tengamos la paz de la Navidad. Eso es mentira, no está hablando de eso este versículo. Este versículo está hablando de la paz verdadera que da Dios. ¿A quiénes? A su pueblo, cuando somos perdonados de los pecados. Así que la paz no viene porque Dios me da todo lo que yo quiero. Esa no es la paz. La paz viene porque tengo mis pecados perdonados. Miren lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la mejor paz? Que tengo perdón de los pecados. El hombre está en una guerra constante con Dios. Todas las personas que no creen en el Señor, que quieren creer a su manera, que no confiesan a Jesús como Señor, están en guerra con Dios. Pero no es el hombre que hace la guerra, sino que Dios. Dios tiene guerra con el hombre pecador. Pero una vez que el hombre viene a Jesús en arrepentimiento y fe, se acaba la guerra y lo que viene es paz. Paz. ¿Quiere tener paz con Dios? Necesita creer en Jesús y arrepentirse de sus pecados. Si usted no se arrepiente de sus pecados, no cree en Jesús, no tiene paz con Dios. No importa cuántas veces ore, no importa cuántas veces le pida a Dios que le ayude, no tiene paz con Dios, sino que la paz del Señor viene una vez que creemos en Jesús, no por nuestras obras, sino por la obra del Señor. Así que este es el anuncio que los ángeles dan. Este es el contenido, un anuncio profundo, poderoso. ¿Cómo van a reaccionar los ángeles? Miremos los pastores, miremos los últimos versículos. Versículo 15 al 20, la respuesta al anuncio. ¿Cómo responden a este anuncio? Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Qué es lo que hacen los pastores? Responden inmediatamente, no se quedan viendo las caras así como qué bonito, bueno, ahora hay que seguir cuidando las ovejas, pues. No pueden hacer eso, no pueden. Dice que se dijeron unos a otros. La idea es que constantemente se dicen: hey, hagamos algo, pasemos pues hasta Belén, vámonos a Belén, movámonos. ¿Cómo pueden quedarse al ver este anuncio? Tienen que moverse. Han escuchado el anuncio del Salvador, Cristo el Señor, así que tienen que moverse.
Saben que el anuncio viene de parte de Dios y se sienten privilegiados al ir. ¿Cómo lo hacen? Versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Cómo se movieron? Apresuradamente. Apresuradamente. La idea de apresuradamente es que se movieron rápido y empezaron a buscar, porque el ángel solo les dijo cómo estaba el niño. Estaba envuelto en pañales y en un pesebre. No les dijo, mire, la dirección es esta, dobla a la izquierda, 3 calles a la derecha. No le dijeron eso, así que seguramente van y andan buscando un niño que cumpla con estas características. Pero dice que se fueron apresuradamente, se movieron rápido, actuaron de manera veloz, no quieren perderse en ningún momento el nacimiento del Señor. Así que no sabemos cómo dejaron las ovejas, pero se movieron rápidamente. Tristemente nosotros a veces no nos movemos tan rápido por el Señor. Nos movemos rápido para otras cosas. Hay un partido, hay una reunión del trabajo, hay un cumpleaños, tengo que ir rápido. ¿Cómo no me voy a apurar? Tengo que moverme rápido. Y me enojo con los que no se apuran. Pero para las cosas de Dios a veces no tenemos la misma velocidad. Vamos lento. A un estudio bíblico, ahí tal vez. Vamos lentamente y no nos queremos involucrar ni queremos comprometernos con el Señor. Pero estos pastores nos dan una lección aquí. Se mueven rápidamente. En la noche no tienen celular que los alumbre como nosotros, pero se mueven rápidamente, apresuradamente, se esfuerzan por moverse. No le demos larga a nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos esforzarnos como los pastores. Nos esforzamos en el trabajo, debemos esforzarnos para el Señor. Debemos esforzarnos en la iglesia. Debo esforzarme en el conocimiento bíblico. Eso es lo que hacen los verdaderos cristianos. Porque a veces nos acomodamos porque nos hace falta contemplar a Jesús. ¿Por qué se mueven tan rápido ellos? No porque Jesús les tiene allá un montón de bendiciones. Se mueven rápido solo por ir a ver al niño, porque saben que este niño es el Salvador. Es el único que puede ponerlos en una relación correcta con Dios. Y a veces no tenemos la misma velocidad porque no vamos a contemplar a Jesús, quien es el que puede salvar nuestros pecados y quien nos ha salvado y nos presenta rectos delante de Dios. Los pastores saben que al ver a Jesús, toda su vida tiene sentido en ver a este niño. Toda su vida tiene sentido en ver a ese niño, que es el Salvador de los hombres. Así que como están bien emocionados y se mueven rápido, miren lo que dice el versículo 17, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Así que están emocionados y lo primero que hacen cuando ven al niño es que empiezan a hablar de lo que escucharon. Me imagino que empezaron a decir, estábamos ahí trabajando y apareció un ángel y nos empezó a dar este mensaje. Están dominados por el conocimiento del Señor y eso es lo único que hacen, hablar de la palabra de Dios con todo lo que aparecen. Llegan y esto se lo dicen a José, se lo dicen a María, pero también es la idea que se lo dicen a todos los que están en el camino. Le van contando las cosas que les ha pasado. Dice el versículo que todos están maravillados, todos los que escuchan están maravillados por lo que ellos dicen. Hay alguien que está también muy maravillado, versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Qué es lo que hacía María? Meditaba estas cosas en su corazón. ¿Qué significa esto? Pensaba. Los padres aman mucho a sus hijos. Y la madre ama mucho a sus hijos. Y cuando ven a sus hijos se imaginan en las cosas que el niño hace y en las cosas que ha hecho el niño, ¿verdad? Está directamente relacionada a su corazón. Así que eso es lo que está haciendo María, meditando las cosas en su corazón. También estuvo meditando cuando el ángel Gabriel se le apareció en el capítulo 1, medita en su corazón, y más adelante cuando ve a otro hombre que se llama Simeón y le dice algo acerca del niño, también medita en su corazón. No es para menos. Imagínense a María pensando, todo esto están diciendo de mi niño. Así que no están ahí los pastores para darle tributo a José y a María. El centro es Jesús. Están ahí para llegar donde Jesús. Y por eso medita en su corazón. Medita en la naturaleza de su hijo. ¿Quién es este niño? Ella solo es un instrumento, pero sabe que el centro es Jesús. Versículo 20.
Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Cómo regresan los pastores a sus labores? Glorificando y alabando a Dios. Dice, por lo que han oído y por lo que han visto. No regresan tristes, bueno, ni modo, hay que volver al trabajo, qué bonito el tiempo que pasamos, pero se acabó. No, regresan alabando, dice, y glorificando al Señor, dando gloria al Señor por la salvación que ha dado en el Mesías. Y esto es lo que hace un cristiano: alaba y glorifica al Señor, alaba y glorifica al Señor. Eso es lo que hace un cristiano. El cristiano no es neutral, no le importa lo que pasa con Jesús, sino que el cristiano se mueve a adorar a Jesús, se mueve a alabar al Señor. Y como les decía antes, hay tanto que aprender de estos pastores. Reciben la noticia del Señor, se mueven a adorarlo y después salen contando a todos lo que ha pasado, salen contando a todos acerca del anuncio. No pueden quedarse callados, no pueden vivir las vidas igual como han vivido antes, no pueden, es imposible, no pueden. Tienen que hablarle a los demás. ¿Cómo está nuestra vida? Pensemos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Ha sido transformada por el Señor realmente? ¿Realmente somos hijos de Dios? ¿Hemos visto nuestra necesidad de un Salvador? Él es el Salvador de su pueblo. Tengo unas conclusiones para terminar, para que meditemos en ello. Primero, tenemos algo precioso en el Evangelio. No lo miremos como algo pequeño, porque no lo es. Debemos crecer en nuestro conocimiento del Evangelio. A veces pensamos en el Evangelio, ya me lo sé, Jesús murió por los pecadores. Sí, qué bueno. No despreciemos el Evangelio. Todos los que están aquí son hijos del Señor, no desprecie el Evangelio. Necesitamos crecer en nuestro conocimiento del Evangelio. Y si tuviéramos 80 años estudiando el Evangelio, nos daríamos cuenta, no sé nada del Evangelio, no sé nada del Evangelio. Así que tenemos algo precioso, estudiemos la palabra y estudiemos el Evangelio. Segundo, debemos alabar al Señor por quien Él es y por lo que ha hecho por nosotros. Eso es lo que hicieron los pastores, alabaron a Dios, cantaron al Señor por lo que Él había hecho. Y tercero, debemos contar a otros acerca del Señor. Si Él ha cambiado nuestras vidas, debemos hablarles a otros acerca de Jesús. Usted realmente es un cristiano, necesita hablarles a otros acerca de Jesús. Y pensamos, no, es que yo no sé, no soy pastor, tengo que prepararme. La mujer samaritana nunca se preparó, solo escuchó a Jesús y fue a decirle a los hombres, necesitan conocer a este hombre que me ha dicho todo. ¿Qué necesitamos hacer si somos cristianos? Necesito hablarles a otros acerca de Jesús. Jesús es el único que puede perdonar tus pecados. Todo lo que hagas no tiene sentido, pero Jesús puede darte un sentido a esta vida. Si somos cristianos verdaderos, necesitamos hablar a otros acerca del Señor, así como lo hicieron los pastores. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti esta mañana. Pon en nosotros el fuego que tenían los pastores por ti, no un fuego de emoción, pero un fuego que se movía por tu palabra, un fuego que estaba dominado por escuchar tus palabras. Señor, levanta a los hermanos que estamos aquí para alabarte a ti, adorarte a ti, vivir postrados ante nuestro Señor Jesucristo. Mueve nuestros corazones, Señor, para compartir de tu palabra. Hemos recibido el Evangelio, hemos recibido las buenas nuevas. Necesitamos hablar a otros. Mueve nuestros corazones, Señor. Mueve nuestros corazones. Ayúdanos a apreciar y crecer en el conocimiento del Evangelio. En nombre de Jesús. Amén.